me dicen que se lanza un par de dados, se define la variable aleatoria x como la suma de las puntuaciones obtenidas. ¿Ok? Se lanzan dos dados. Hallar la función de probabilidad, la esperanza matemática y la varianza. Bueno, x va a ser la suma de las dos caras. O sea, suma, vamos a ponerlo así, cara sub i. Pero se sabe que es la suma de las dos caras. ¿Cómo es la función de probabilidad, básicamente? Bueno, para definir una variable aleatoria, lo primero que tenemos que hacer sería definir su dominio. ¿Ok? Bueno, primero definirla. Le vamos a poner así, suma de las dos caras. ¿Ok? ¿Cuál sería el dominio? Son todos los posibles valores que puede tomar x. Entonces, x entre qué valores va a existir. Bueno, tenemos dos dados, suponemos que van entre 1 y 6. Así que si tiro dos dados, el menor número posible que puede salir es cuando los dos salen, cuando los dos toman el menor valor, ¿no? Que es 1. Así que el primer valor va a ser 2, ¿ok? Y después va a ser 3, así hasta 12. ¿Por qué 12? Bueno, porque 12 es el máximo valor que pueden sumar cuando los dos tocan su máximo valor, siendo 6 cada uno. Después, ¿cuál sería tenemos el dominio de x, ¿ok? Ahora habría que hacer corresponder cada punto del dominio con una respectiva probabilidad, ya que queremos una función de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace una función de probabilidad? Bueno, lo que hace es conecta a cada punto del dominio de x, a x1, x2. Fíjense que x1 no es que tiene que valer 1. x1 es el primer valor, supongamos, de mi variable aleatoria. Sobre todo cuando es discreta, ¿no? Que toma valores de a puntos. Entonces, acá tenemos a x1, que vale 2. Acá tenemos a x2, que vale 3, si se quiere. Y así podemos tener hasta cuántos valores del dominio tengamos. Entonces, ¿qué hace p de x? Dijimos, tengo al dominio por un lado. P de x lo que va a hacer, va a conectar valores del dominio con un punto. Y ese punto va a ser la imagen. Y la imagen va a ser una probabilidad, ¿ok? Va a ser la probabilidad de que mi variable aleatoria tome el valor de x1. Y como es una probabilidad, ahora ya sabemos que las imágenes de una variable aleatoria siempre van a estar entre 0 y 1. Inclusive, ¿no? Puede ser que tenga probabilidad 1 o probabilidad 0, si es que no ocurre nunca. Bien, entonces, de nuevo, para recapitular, x, mi variable aleatoria, ¿por qué es aleatorio? Porque tenemos información sobre la probabilidad que puede tener la ocurrencia de sus valores, pero no sabemos con exactitud qué valor va a tomar. Eso es algo determinístico, es algo que sabemos que arranca por un lado y termina sí o sí en algo que ya sabemos con exactitud. En estadística no se sabe dónde llegamos, dónde vamos a llegar. Tenemos cierta información sobre la probabilidad de llegada a algún lugar, pero eso es lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos las probabilidades, básicamente? Bueno, tendríamos para que cumpla, para que esto sea una función de probabilidad, tiene que conectar cada punto del dominio con una imagen. ¿Ok? Entonces, tendríamos que tener para cada posible valor de mi dominio una probabilidad asociada. Entonces, empecemos a calcular un poco eso. ¿Cuál sería, si yo pongo por acá, voy a escribir los posibles valores de x, ¿no? De nuevo, vamos a escribirlos todos. Medio molesto, pero tenemos el 2 primero. El 1 no puede salir nunca porque imposible que sume 1 con dos dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a tener que borrar esto. 10, 11 y 12. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga 2? Acá tenemos a las respectivas probabilidades. Bueno, la probabilidad de que salga 2 sería... ¿Cuándo sale 2? Bueno, cuando mi primer dado, supongamos que x es... vamos a ponerle d sub i al valor del dado i, ¿ok? Donde i puede ser 1 o 2, ¿no? El valor dado iésimo, si se quiere. Iésimo. Y sabemos que, si le queremos ser precisos, i puede ser 1 o 2, ¿no? Porque tenemos dos dados. Entonces, ¿cuándo logramos un valor de 2? Bueno, cuando el primer dado tome valor de 1 y al mismo tiempo el segundo dado tome valor de 1, ¿ok? Como los tiros de dados son independientes, es decir que si yo tiro si mi primer dado sale 1, ¿ok? La probabilidad de que dado, vamos de nuevo, si ponele que salió 1 en el primer dado, la probabilidad de que dado que salió 1 en el primer dado, la probabilidad de que salga 1 en el segundo dado no es influida por el primero. Es decir, la condicional acá no vale. Entonces, como la condicional no vale, esto se puede pensar como la probabilidad de que mi primer dado tome valor de 1 por la probabilidad de que mi segundo dado tome valor de 1. El famoso, si son independientes, la probabilidad de la interacción entre A y B se multiplican A y B, ¿no? Se multiplican los eventos
que incluidos en esa intersección, ¿no? Donde intersección, recuerden que es que sucedan al mismo tiempo, o sea, tiene que suceder esto y esto. Bien, ¿y cuál es la probabilidad de que mi primer dado tome valor de 1? Bueno, si el dado es balanceado, ¿ok? Un dado tiene 6 caras, ¿ok? Un dado tiene 6 caras y la probabilidad de cada cara, si está balanceado, es equiprobable. Entonces, la probabilidad de, no sé, de que x tome valor de cualquier valor, a, qué sé yo, donde a es un número entre 1 y 6, es las veces que puede pasar a dividido el total de números posibles. Bueno, un número está solo una vez cada número en un dado, así que esto es un sexto para cada a. O sea, para todo a entre 1 hasta 6, ¿no? Si se quiere escribir así. Bien, entonces como sabemos que el dado está, o suponemos que el dado está equilibrado, cada, cada posible valor del dado tiene valor de un sexto, así que esto es un sexto por un sexto, porque de nuevo, la probabilidad de que salga 1 en el primer dado es un sexto, la probabilidad de que salga 2 en el segundo, 1 en el segundo dado es un sexto, y como son independientes las tiradas de dados, entonces multiplico estas probabilidades. Entonces esto me queda un sexto al cuadrado, o sea, 1 sobre 36. Bien, y así va esta. Estoy haciendo un poco lento al principio, pero ahora aceleramos, ¿no? ¿Qué pasa con este valor? Ok, este es el valor un poco más interesante, porque ¿cómo llego a 3? Es la pregunta. Bueno, para que mi x sea 3, donde x es la suma de dos dados, lo que podría pasar es que mi primer dado tome valor de 1 y mi segundo dado tome valor de 2. Ok, ahí llegué a 3. O también puede pasar que mi primer dado tome valor de 2 y mi segundo dado tome el valor de 1. Y mi segundo dado tome valor de 1. Y después no hay más combinaciones posibles para llegar a 3. Entonces, básicamente yo tendría, acá de nuevo, son independientes, así que las intersecciones se pueden pensar como multiplicaciones de cada uno como de las intersecciones, ¿no? Probabilidad de A por probabilidad de B. Entonces, un poco lo mismo pasa acá. ¿Cuál es la probabilidad de que mi primer dado tome valor de 1? Un sexto. Y que tome valor de 2 también un sexto, porque hay un solo 2, ¿ok? Y 6 posibles valores. Así que tengo un sexto de chance de que caigan 2. Y acá es un poco lo mismo, más. Esto sería un sexto por un sexto y van a ver que siempre va a ser lo mismo, va a ser 2 sobre 36, ¿no? Después, fíjense que el valor de 4, ¿ok? Tenemos más maneras de llegar a 4, ¿ok? Entonces, esto es 2 sobre 36, ¿no? A 4, precisamente tenemos 3 maneras de llegar a 4, ¿ok? Porque ¿cómo llegamos a 4, si quieren? Bueno, a 4 podemos llegar, mi primer dado es 1, mi segundo dado es 3, ¿ok? Esto puede pasar dos veces porque puede ser que mi primer dado sea 3 y mi segundo sea 1. Y también puede ser que mi primer dado sea 2 y también mi segundo dado sea 2. Así que tengo una chance más. ¿Okay? Entonces hay 3 posibles combinaciones. Esto se puede escribir con combinatorias, ¿no? Entonces tengo 3 posibles. Para 5 tengo 4. Para 6 tengo 5. Y el mayor valor es para 7, perdón, que tiene 6 de 36. Y después vuelve a decaer. 5 sobre 36. 4, esto lo pueden ir chequeando, ¿no? 3 sobre 36, 2 sobre 36 y 1 sobre 36. Y ahí definimos a mi variable aleatoria suma de las dos caras superiores de un dado, si se quiere, ¿no? Entonces fíjense que para cada posible valor del dominio yo le asigné una respectiva probabilidad. Bien, me preguntan por el valor esperado. La esperanza matemática es el valor esperado, es lo que se espera que tome esta variable aleatoria. O sea, ¿qué número se espera que salga, básicamente? Bueno, veamos qué número se espera que salga. Y antes de eso, cabe mencionar un pequeño detalle. Fíjense que la suma de las probabilidades, tiene que dar 1. ¿Okay? Si yo sumo cada uno de estos valores, ¿okay? Esto me da 1. 1 más 2, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, etc. Eso me tiene que dar 1. ¿Por qué me tiene que dar 1? Porque recuerden que estos son eventos disjuntos. ¿Okay? ¿Qué era evento disjunto? Bueno, un evento disjunto son eventos que no pueden pasar al mismo tiempo. ¿Okay? Un evento que tenía intersección se veía así. Ponle que este era A, este era B. La intersección entre A y B estaba acá adentro, A y B. Eventos disjuntos se ven así. Este es A, este es B. Significa que no pueden pasar al mismo tiempo. Y claramente yo no puedo, en un tiro, sumar caras y tener un 2 y al mismo tiempo sumar las caras y que me dé 3. ¿Okay? Porque sumas 2 o sumas 3. O sea, esto no es el gato de Schrödinger. ¿Okay? O estás en 2 o estás en 3. Entonces, la suma, y una cosa es que la suma de eventos disjuntos, si yo cubro todo mi espacio muestral, esto me tiene que dar 1. ¿Ok? Recuerden que si yo, por ejemplo, quería sumar la probabilidad de A y B, ¿ok? Y estoy en este escenario donde A y B, vamos a ponerle otros nombres acá abajo así no confunde. Este van a ser C y D, ¿ok? Bueno,
Y estamos en un escenario donde existe A y B, o sea, tiene una probabilidad positiva de intersección, ¿ok? Si yo quería la probabilidad de A y B no, A unión B, o sea, que salga A o que salga B, lo que hacía era sumar A, ¿ok? Probabilidad de A, sumar B, sumaba la probabilidad de B, y si se fijan, la intersección la sumé dos veces, ¿ok? Así que le tenía que restar, menos probabilidad de la intersección A y B. En disjuntos no sucede, la probabilidad de C más la unión probabilidad de D, ¿ok? Como no hay intersección es la probabilidad de D más la probabilidad de C o la probabilidad de C más la probabilidad de D. ¿Ok? Que pase A, que pase D o que pase C. No importa que pase C o que pase D. ¿Ok? Porque no existe intersección básicamente. O sea, se podría escribir así. C y D es un conjunto vacío. ¿Ok? O su probabilidad es 0. Bien. Entonces decíamos, la suma de eventos disjuntos, si yo sumo todos los eventos disjuntos de mi espacio muestral, esto da 1. ¿Cuál es mi espacio muestral en probabilidades de cuando hay funciones? Bueno, serían todos los posibles valores de mi dominio. Si yo sumo todos los posibles valores de mi dominio, ¿ok? Y acá en variables aleatorias siempre van a ser eventos disjuntos, porque a la variable aleatoria toma un valor u otro, no es que toma dos valores al mismo tiempo, sino estaría bastante raro. Entonces la suma de las probabilidades siempre tiene que dar 1. Siempre. Acá en estas, cuando hablemos de funciones, esta suma va a dar 1. ¿Okay? En integrales va a ser continuo, la suma de las funciones da 1. ¿Okay? En todo el dominio, vamos a ponerle así. Acá, en discretas, tengo que usar la suma porque estamos sumando puntos discretos del dominio. Bien, valor esperado. ¿Qué es el valor esperado? La esperanza se define de esta forma. La esperanza de una variable aleatoria, ¿ok? Es lo que se espera que esa variable aleatoria tome, el valor que se espera que tome esa variable aleatoria, ¿ok? Puede ser un valor que no puede tomar la variable aleatoria, o sea, bastante antiintuitivo, pero puede ser que lo que se espera que tome la variable aleatoria sea un valor que no está dentro de su dominio, ¿ok? La esperanza se define como la suma en todo el dominio, en este caso vamos a ir desde i igual a 1 hasta, bueno, acá voy a hacer una pausa, después sigo, ¿no? La suma en todo el dominio, para todos los valores, vamos a ponerla así, para todo i, de x sub i por la probabilidad de x sub i. ¿Ok? ¿Y qué significa todo esto? Bueno, significa que a cada valor posible del dominio lo multiplico por su probabilidad y lo sumo. O sea, a mi valor x1 lo multiplico por la probabilidad de que suceda x1 y después sumo la probabilidad de x2 por la probabilidad de que suceda x2. O sea, y fíjense como que estoy ponderando con la probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Y lo sumo. Y así hasta el último. Más xn por la probabilidad de xn si se quiere. Y fíjense que de nuevo esto confunde, pero el x1, de nuevo, dijimos que era un valor del dominio. El x1 en este caso vale 2, el primer x1 vale 2. El x2 no es que vale 2, el x2 vale 3 porque sería el segundo posible valor de mi dominio. ¿Ok? Entonces si yo quería sumar desde i, ¿hasta dónde tendría que sumar este límite superior? Bueno, y arranqué en 1, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Tengo 11 posibles valores. Entonces tendría que sumar hasta 11, de 1 a 11 si se quiere. Pero bueno, con entender que lo que hay que hacer es multiplicar a x por p de x, ya está. Va a ser una columna en Excel nueva que diga x por p de x y listo. Donde cada x va fluctuando, lo mismo con la probabilidad. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, el primer valor sería 2 por 1 sobre 36. Porque x toma el valor de 2, la probabilidad es 1 sobre 36 y listo. Chau. Entonces, el segundo valor, ¿cómo sería? El segundo valor, este de acá, sería 3 por 2 sobre 36, porque el valor de 3 tiene probabilidad 2 sobre 36. Entonces fíjense cómo estoy ponderando a cada valor con su respectiva probabilidad. ¿Okay? Si yo te digo que tengo... ¿Por qué sirve ponderar? Si yo te digo que tengo una caja, ¿ok? Y mi caja tiene un 90%, ¿ok? De objetos con un peso de 100 kilos y un 10% de objetos con un peso de, no sé, 50 kilos. ¿Cuánto pesa mi caja? Bueno, pesa los 100 kilos, no sé si dije 100, no, ya me olvidé. Los 100 kilos de cada objeto por el 90%, o sea, de objetos de esos 100 kilos que hay, ¿ok? Más, ¿ok? No sé, dije 50, más los 50 kilos, pero solo el 10%. Bueno, acá como si fuese un solo objeto, ¿no? Más o menos el ejemplo, la verdad. Pero lo importante es que se entienda que si queremos, que cuando hacemos el valor esperado, estamos de alguna forma ponderando cada valor por su respectiva probabilidad. ¿Ok? Entonces siempre es x por p de x, donde a cada x lo multiplico por su probabilidad. Acá el valor de 7 va a ser el que más pondera, porque el valor de 7 tiene más probabilidad que todos. ¿Ok? De hecho tiene, por ejemplo, el doble probabilidad que el 4. Bien, esto no lo voy a hacer ahora, lo tengo acá en Excel y si hago la esperanza, a mí me da 7. ¿Okay? Entonces la esperanza de x me termina quedando 7. Entonces si computo la esperanza de x, ¿okay? Que recuerdo la suma para todo i de x por la probabilidad de x sub i si se quiere, ¿no? Porque la x sub i va fluctuando. Esto me queda 7. ¿Okay? Bastante interesante que el valor esperado sea 7.
¿ok? Y el valor más probable es 7. Un poco pasa porque es bastante simétrico respecto al 7 esta distribución, si se quiere. ¿Cuál es la varianza? Recuerden qué es la varianza. ¿Ok? Es una medida de dispersión. La varianza de una variable aleatoria x se define como lo que se espera que tome, ¿ok? Lo que se espera que tome es esperanza de valor esperado, la distancia entre x y su media. La distancia entre x y su esperanza, básicamente. Y esa distancia la elevamos al cuadrado para que no se cancelen las dispersiones entre sí. Porque puede haber distancias negativas y positivas, ¿ok? Y esas dispersiones se podrían llegar a cancelar. De hecho, muchas veces se terminan cancelando perfectamente por cómo están construidas matemáticamente las fórmulas. Bien, pero ustedes no vieron esta fórmula de la varianza seguramente. Seguramente ustedes distribuyen el cuadrado, ¿ok? Hacen un par de juegos con la esperanza y les termina quedando esto esperanza de x al cuadrado menos esperanza al cuadrado de x. Donde la esperanza al cuadrado de x no es nada más ni nada menos que la esperanza de x al cuadrado. O sea, esto sería 7 al cuadrado. La esperanza de x al cuadrado, ¿ok? Es muy parecida a la esperanza de x. ¿Cómo se calcula? Bueno, la esperanza de x al cuadrado se define como, ahora vamos a ver el caso general, la suma para todo el dominio, ¿ok? De x sub i, pero al cuadrado, por la probabilidad de x sub i. ¿Ok? Entonces fíjense lo que está pasando. Ahora, de alguna forma me está interesando qué pasa con el valor esperado de las variables al cuadrado. Entonces, de nuevo, a cada variable le elevo al cuadrado y la multiplico por su respectiva probabilidad, que es como una forma de ponderar. Multiplicar por probabilidad es una forma de ponderar, es una buena intuición esa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer si quiero ir a la parte de cálculo, no? Me quedo bastante desprolijo. Este 2 sobre 36, qué sé yo. Esto es, el primer valor sería 2. 2 por 1 sobre 36. En la esperanza x al cuadrado, ¿cómo sería esto? X al cuadrado por p de x. Así que este 2 lo voy a tener al cuadrado. O sea, me queda 4 por 1 sobre 36, porque el 2 lo tengo al cuadrado. El siguiente valor sería 3 al cuadrado, que es 9, por su probabilidad, 2 sobre 36. Y así voy hasta el final. ¿Ok? Entonces, si yo calculo esto, de nuevo en Excel, me termina quedando 54,83, algo así. 54,83. Y la varianza, ¿ok? De nuevo, si quiero calcular la varianza, tengo que hacer este número, 54,83, ¿ok? Menos 49. ¿Por qué? Porque es la esperanza x al cuadrado, menos la esperanza al cuadrado de x, que era 7, y al cuadrado es 49. Este valor me da 5,83. Entonces la dispersión, si se quiere, es 5,83. Pero la dispersión medio no está medida esto, ¿no? Una mejor medida, o más que nada ponderada, sería el desvío, y es la raíz de la varianza, o sea, la raíz de 5,83. Y este número a mí me da 2,41 más o menos. 2,41. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? La dispersión, ¿ok? Respecto a la media de los valores es de 2,41, por así decirlo. Fíjense que tiene sentido, ¿viste? Porque la dispersión total, la media es 7, ¿no? Del 7 al 2 yo tengo 5 valores. Del 7 al 2 es lo mismo, tengo 5 valores, ¿ok? Pero las probabilidades están acumuladas muy en el centro, ¿ok? Entonces ese 5 de dispersión, que uno lo ve más a grosso modo, se achica porque las dispersiones más chiquitas ponderan más. La dispersión entre 7 y 6, que es mucho más chiquita que 5, pondera más porque tiene más probabilidad de ocurrencia. Así que es una forma de interpretarlo. Para que esto no les quede con sabor amargo, la esperanza de x sub i, la esperanza, no hace falta ponerle x sub i porque, ya van a ver después por qué. La esperanza de x elevado a la k, donde k es un número natural positivo, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Siempre es lo mismo, en discretas es la suma de x sub i a la k por la probabilidad de ocurrencia de ese x sub i, ¿ok? Estos se llaman momentos absolutos. Esto es un momento absoluto, ¿ok? Pues está centrado respecto al cero, pero no, es dato de color. ¿De qué me sirven los momentos absolutos? Bueno, el momento absoluto orden 1, que sería cuando k es igual a 1, es decir, la esperanza, es el más importante, es lo que se espera que tome la variable. ¿De qué me sirve el momento absoluto orden 2? Este de acá, bueno, es un paso intermedio para calcular la varianza, que es una medida de dispersión, así que está bastante bueno. Y después los demás son un poco más avanzados, pero también sirven, aunque no todos, ¿no? Bien, antes de seguir, vamos a hacer bastantes ejercicios más, pero un par de repasos. Vamos a ver propiedades, ¿no? Vamos a ver propiedades de la esperanza, ya que tenemos propiedad de la esperanza, ¿ok? Bueno, primero que nada, la esperanza de una constante va a ser la misma constante. O sea, lo que se espera que tome una constante es la misma constante. ¿Por qué? Porque una constante toma siempre el mismo valor, ¿ok? Supongamos que tengo una constante que vale A, ¿ok? ¿Cuál es el valor esperado de esa constante? Bueno, si siempre vale A, lo que espero que yo valga es A. Así que el esperado de una constante, la esperanza es la constante misma. El valor esperado de una constante por una variable aleatoria, la constante sale afuera así nomás, ¿ok? La demostración de esto es bastante fácil. El valor esperado de a la x siempre es lo mismo, ¿ok? Es la suma en todo el dominio, ¿ok? De el argumento, antes era x al cuadrado, siempre es el argumento. Fíjense que cuando tengo un x al cuadrado, yo acá metía un x al cuadrado, ¿no?
Acá cuando tenía x al cuadrado de argumento, metí un x al cuadrado. Cuando tenía x a la k de argumento, metí un x a la k. ¿Ok? Entonces mi argumento, a por x, ¿ok? Por la probabilidad de x, o sea, la probabilidad de ocurrencia. Y acá fíjense que la suma, ¿ok? Puede sacar de factor común la a. ¿Por qué? Porque yo tengo x1 más x2. Vamos a hacerlo bien simple. Si yo tengo la suma de a por x sub i, de i igual a 1 hasta 2, ¿ok? Esto se lee, ¿cómo se lee todo este choclo de sumatorias? Esto es a por x1 más a por x2, y fíjense acá puedo sacar a de factor común, me queda x1 más x2, y esto acá es la suma de los x sub i, de 1 a 2, ¿no? Así que esto es a por la suma de i igual a de 1 a 2 de los x sub i. Bien, entonces acá la a puede salir afuera. La x no puede salir afuera, ¿ok? ¿Por qué no puede salir afuera? Porque la x depende, la x va iterando, acá le voy a poner x sub i si se quiere, ¿no? La x va cambiando de valor, es decir, voy moviendo los x, porque los x toman distintos valores, ¿no? Distintos valores serían los valores del dominio, y cada valor del dominio tiene su respectiva probabilidad. Por eso para x1 tengo la probabilidad de x1, para x2 tengo la probabilidad de x2, ¿ok? Las y se corresponden con las y. Bien, y después, por último, la esperanza una suma de variables, x más y, ¿ok? Donde x e y son dos variables aleatorias, es la suma de las esperanzas. Eso también se puede demostrar con sumatorias, no es muy difícil, pero lo dejamos ahí. La varianza, ¿ok? La esperanza es un operador lineal. Un operador lineal significa que las constantes salen afuera y se puede distribuir respecto a la suma. La varianza no es un operador lineal, porque la varianza de x tiene las siguientes propiedades. Vamos a ponerle propiedades, ¿no? La varianza de una constante a por una variable aleatoria x al cuadrado, bueno, la constante sale afuera al cuadrado, ¿ok? ¿Por qué es esto? Bueno, por la definición de la varianza. Dijimos que la varianza era la esperanza, o sea, lo que se espera, de x respecto a su media, y a su media la voy a poner como mu sub x, ¿ok? Mu sub x se le puede decir a la esperanza de x si se quiere, ¿no? Y esta distancia le damos al cuadrado para que no se cancelen las dispersiones, ¿no? Entonces fíjense que si yo meto una constante acá, en la x, ¿ok? Va a salir al cuadrado un poco por este cuadrado de acá. Bien. Después la varianza de una constante es 0. ¿Por qué 0? Porque una constante no varía, no tiene variabilidad. Y la varianza es una medida de dispersión. Entonces yo calculo, si yo le estoy diciendo que una constante vale siempre a, y la esperanza de la constante es a. Bueno, si calculo la distancia, siempre calculo la distancia entre la constante y la esperanza, que es siempre la misma, esto me va a dar siempre 0. 0 más 0 más 0 más 0, y después saco el valor esperado 0, que es 0, porque la esperanza de una constante es 0, ¿no? Entonces el 0 es una constante. Y por último, la varianza de la suma de dos variables, ¿ok? Es la varianza de una más la varianza de otra en un mundo ideal, si no están correlacionadas, pero si no sabemos, es más 2 veces la covarianza entre las variables, donde la covarianza es una medida de correlación entre las variables, ¿ok? Ejemplo, Bitcoin y Ethereum. Si se mueve Bitcoin, seguramente Ethereum se mueve. Entonces las variables se correlacionan. O sea, cuando se mueve una, se mueve la otra. ¿Para qué dirección? No sabemos. Acá me la dice un poco la covarianza, pero se mueven. Y así se afecta. Si las variables son independientes, ¿ok? Significa que una no afecta a la otra. Entonces, si son independientes, esto acá es término es igual a 0. Entonces, solamente si x e y son independientes. Pero esto está de más, ¿ok? Lo que veo que usan ustedes es las constantes salen afuera al cuadrado en la varianza y en la esperanza salen afuera normal. Entonces, vayamos a ejercicios. Otros ejercicios, a ver. Vamos con este. Este ejercicio me dice: una variable aleatoria x toma los valores de 1, 2, 3, 4. O sea, nos dan el dominio. X igual a 1, 2, 3 y 4. Sus probabilidades guardan la siguiente. Es más, lo voy a hacer así. ¿Ok? Vamos a ponerle x para acá. Vamos a hacer siempre una tablita. Acá vamos a ponerle las probabilidades de x. La probabilidad de cada valor de x. X sub i si se quiere. Y acá los valores de x son 1, 2, 3 y 4. Bien. ¿Qué me dicen? Que la probabilidad de 1, ¿ok? La probabilidad de que mi variable x tome valor de 1 es igual a 2 veces la probabilidad de que mi variable x tome valor de 2. ¿Ok? Es decir, la probabilidad de x igual a 1 es 2 veces más probable que valor de 2. El valor de 1 es 2 veces más probable que el de 2. La probabilidad de 3, de que x es igual a 3, sí, es 3 veces la probabilidad de 1. La probabilidad de que x es igual a 1. O sea, es 3 veces más probable que 1. La probabilidad de 4, la probabilidad de que x sea igual a 4, ¿okay? Es 4 veces la probabilidad de que x igual a 1. O sea, básicamente la probabilidad de 4 es lo más probable. Construir la tabla de distribución de probabilidad. Bien, entonces acá siempre un poco se van a hacer uso de lo mismo. Van a hacer uso de la famosa ley de cierre, ¿okay? Que no, la probabilidad del espacio muestral es el espacio muestral. El espacio muestral es todo lo que puede llegar a pasar.
y la probabilidad de espacio muestral es 1. De la misma forma, la suma de cada valor del dominio, okay, en este caso de i igual a 1 hasta 4, porque ustedes recuerden que ustedes pueden, si bien estos son los valores de x, este es el valor, este de acá se puede pensar como x1. Recuerden, cada x1 tiene su distintivo valor, x2, x3. Acá x1, x2, x3, x4 justo coinciden el subíndice con este, pero no siempre es así, y de hecho la mayoría de veces no es así. Así que acostúmbrense a pensar que estas x, ¿ok? Es como la etiqueta, y cada etiqueta está asociada a un valor, a un valor que vale, ¿no? A su valor. Bien. Y nosotros sabemos que esta suma tiene que dar siempre 1 por la ley de cierre, ¿no? Porque son sucesos disjuntos, siempre. Porque la variable aleatoria no puede tomar dos valores al mismo tiempo. Que o toma uno o toma otro. Bien. Y fíjense que están todos relacionados con 1. ¿Ok? De alguna forma yo podría expresar todo en probabilidades de x1. Entonces, la suma de todas las probabilidades sería la probabilidad de x1 más la probabilidad de x2, o sea, más la probabilidad de x3, más la probabilidad de x4. Y todo esto sabemos que tiene que dar 1, ¿no? Y ahora usemos esas relaciones que tienen cada probabilidad respecto de 1. O sea, por ejemplo, la probabilidad de x2, yo la puedo pensar como un medio de la probabilidad de x1. O sea, despejen, básicamente, la probabilidad de x2. O sea, de x2 le digo, che, el x que toma el valor de 2. Sería un medio la probabilidad de x1. ¿Por qué? Porque x1 es 2 veces más probable que x2. Así que x2 es la mitad de las veces más probable que x1. O lo despejan si quieren. Bien, entonces, y así hago con cada una de estas relaciones. Entonces, si quieren, le puedo poner a la probabilidad de x1, para que sea más fácil. Le puedo poner x, como como la incógnita que quieren buscar. Eso ayuda muchas veces. Esto me queda x, más x sobre 2, ¿ok? Más, ¿cuál es la probabilidad de x3? Bueno, x1, x3 es... x3 es 3 veces x1. A ver si estoy haciendo estas cosas bien. La probabilidad de x3 es 3 veces x1. La probabilidad de x1 es... Ah, bien, perfecto. Bien, entonces la probabilidad de x3 es 3 veces la probabilidad de x1. O sea, x3 es 3 veces x1. 3 veces x. O sea, es 3 veces más probable que x1. Y x4 es 4 veces más probable que x1. 4 veces más probable que x1. Así que, de nuevo, fíjense que tengo todo en relación con x1. Entonces, si encuentro x1, que es mi x en este caso, encuentro todas las probabilidades. Bien, y no queda más nada que sumar. O sea, esto me da 4 más 3 más 1, 8. 8 más un medio. Esto me queda 8 más un medio de x. 8 más un medio de x. ¿Cuánto es 8 más un medio de x? 8, 8, 16. Esto me queda 17 medios de x es igual a 1. O sea, 17 medios de x es igual a 1. Entonces x es igual a 2 sobre 17. 2 sobre 17. Y donde x era la probabilidad de x1, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la probabilidad de x1 es 2 sobre 17. Calculemos las demás probabilidades. Entonces 2 sobre 17. Y acá tiene mil maneras de hacerlo, ¿no? Entonces esto me queda 2 sobre 17. ¿Ok? La probabilidad de x2 es un medio de la probabilidad de x1, que es la mitad. La mitad sería 1 sobre 17. ¿Ok? La de x3 es 3 veces la de x1, o sea, 2 sobre 17 por 3, o sea, 6 sobre 17. Y la otra es 4 veces, o sea, 8 veces sobre 17. Noten que la suma tiene que dar 1. Y fíjense que 2 más 1, 3, 9, más 8, 17, 17 sobre 17 es 1. Así que estamos bien. Así que ahí encontramos la tablita. Entonces, esto es una función de probabilidad, si quieren, porque para cada posible valor de x yo tengo una probabilidad que le corresponde. Entonces está completamente definida. No es una distribución de las que conocen, pero está completamente definida. Así que, nada. Sigamos. Tenemos una variable aleatoria x toma valores 1, 2, 3, 4, 5. Cuyas probabilidades, bueno, de nuevo, siempre es un poco lo mismo acá, se ve. Acá son los x sub i, ¿ok? Y acá son las probabilidades de x sub i. Acá tengo valores 1, 2, 3, 4 y 5. 4 y 5. ¿Y cuáles son las probabilidades? La de 1 es 0,3, me lo dice acá. La de 2 es 0,1. Esto es 0,3. La de 2 es 0,1. La de 3 es 0,2. ¿Ok? Y se sabe que la acumulada hasta x menor a 5 es 0,78. Donde f es la, bueno, donde f es la acumulada. Siempre f mayúscula es la acumulada. Donde la acumulada, de nuevo, es la probabilidad de que mi variable aleatoria x, vamos a decir la acumulada hasta un x1 arbitrario, ¿no? x1 arbitrario. De que mi variable aleatoria x, donde x se le suele, cuando es una variable aleatoria se le suele poner una x mayúscula, ¿ok? O una x así grande. Y cuando es un valor del dominio, se le pone un x de estas que son medio así, ¿no? Un x chiquitito. Entonces la acumulada hasta x1 es la probabilidad de que mi variable aleatoria x tenga un valor menor o igual hasta un x1. Bueno, en este caso, ojo con eso, porque
Fíjense acá, es estrictamente menor. ¿Ok? Si ustedes le dijesen la acumulada hasta 5, hasta 5 se lee menor igual, ¿no? Pero acá le dicen estrictamente menor. Y en discretas importa. En continuas no, porque la probabilidad en un punto es 0, pero en discretas importa. Porque vamos acumulando probabilidad a saltos. O sea, de a puntos discretos, por eso se llama discreto, ¿no? En continuas, entonces, ¿esto qué sería? En discreta sería la suma, ¿ok? De las probabilidades hasta el x1, ¿no? Como se puede pensar como la suma de todas las probabilidades de todos los x sub i hasta este x particular, hasta este valor particular. No sé cómo expresarlo en sumatorias. Ahora, en continuas sería la integral hasta este valor. En continuas esto se denota como la integral entre el límite inferior, vamos a ponerle menos infinito, hasta este famoso x1 de la función de densidad que se pone como una f minúscula, ¿no? Eso, pero esto es cuando es continua. Bien, volviendo un poco al ejercicio. Fíjense que hay dos valores de incógnitas. Tengo dos incógnitas, ¿ok? Pero si tengo dos incógnitas, necesito sí o sí dos ecuaciones que me relacionen esas incógnitas, si no esto no se puede resolver. Y la primera ecuación te la dan acá, te la regalan, la segunda siempre es la misma, es que la suma de las probabilidades tiene que dar 1. Esto va a estar siempre, básicamente. O sea, mis dos ecuaciones serían que la suma de las probabilidades da 1 y que la f acumulada de mi variable de x menor a 5, ¿ok?, es igual a 0,78. Bueno, ¿cómo uso cada una de estas cosas? Esto me va a decir que la probabilidad de x1 más la probabilidad de x2, así me va a dar 5. O sea, la probabilidad de x1, la probabilidad de 1, si se quiere, de x1. Yo le suelo poner x1, x2, x3, x4, x5, ¿ok? Después ustedes pónganle como quieren. Acá veo que les ponen probabilidad de 1, ¿ok? A mí no me gusta mucho eso. Entonces acá le voy a poner la probabilidad de x1. Más así hasta la probabilidad de x5 tiene que ser igual a 1. Y tenemos tres probabilidades, así que eso ya un poco lo podemos solucionar. Entonces esto se puede pensar como que 0,3 más 0,1 más 0,2, o sea 0,6, 0,6 más, si quieren le ponemos a esto, le vamos a poner, mira, a y b, más a más b, tiene que ser igual a 1. Bien, ¿esto qué pedazo de información me da? Me está diciendo que los valores de x de 5 para atrás, sin incluir el 5. Menor estricto significa que no lo incluyo. Entonces me están diciendo que la probabilidad acumulada, y el 5 es este de acá, ¿no? Así que menor a 5 sería de 1, 2, 3 a 4. Me están diciendo que 0,78 es igual a 0,3 más 0,1 más 0,2 más a. ¿Ok? Y 0,3 más 0,1 más 0,2 es 0,6 más a. Entonces de acá despejo a me queda 0,18, ¿no? 0,18. ¿Ok? Y cuando encuentro a, lo meto acá para encontrar b. Entonces si a es 0,18, b es 0,21, creo. 0,4, sí, 0,21. 0,21 es igual a b. Y de nuevo, encontré que este es 0,18, 0,21. Y fíjense que yo tenía que llegar. 21 no, ¿por qué 21? Dije 22. Tengo que llegar a un 40%. 0,22. Bien. A es 0,18, B es 0,22. 0,18 más 0,22 me queda 40%, que es lo que me restaba para que me sume 1. Entonces siempre un poco se explotan esas relaciones. ¿Ok? Otra cosa que te pueden decir es, bueno, che, tengo que la esperanza de x es igual a 5. Bueno, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que x1, ¿ok?, que es 1 en este caso por su probabilidad de x1, más así hasta x5, por la probabilidad de x5, es igual a 5. Entonces, esto es otra relación, porque esto lo tengo, mucho lo tengo acá, y acá con esto podría tener otra potencial relación. Entonces, siempre va a ser un poco lo mismo. Tal vez le van a dar dos incógnitas, ¿ok? Y usan esta ley de cierre, y usan el otro dato que le van a dar. Siempre le van a decir la esperanza es esta, o la acumulada es esta, etc. Bien, calcula la probabilidad de 4 y de 5, que es lo que encontramos recién. La función acumulada de f. Bien, ¿cuál sería la función acumulada? Es lo mismo. De nuevo, creo una tablita para x y la acumulada es como en descriptiva, ¿no? Entonces, la acumulada hasta 1, bueno, solo acumulé 0,3. Vamos a graficar la acumulada. Graficamos las dos funciones, ¿ok? Acá quiero poner la probabilidad de x sub i. Se llama función de probabilidad. Y acá vamos a tener los valores de x sub i. ¿Ok? Acá tengo el valor de 1. Y el valor de 1 va a tener una probabilidad que se corresponde a 0,3. ¿Ok? Debería serla un poco más alta. El valor de 1 va a tener una probabilidad que se corresponde a 0,3. El valor de 2, ¿ok? Vamos a ponerle acá el 2. Va a tener una probabilidad de 0,1. Este valor de acá es 0,1. El valor de 3 va a tener 0,2. Este valor de acá es 0,2. El 3 lo pongo por acá. ¿Ok? 0,2.
Y así podría seguir 0,18, uno más y uno más, etc. Entonces esta es mi función de distribución. Medio bastante, no está muy a escala esto, ¿no? 0,18 debería estar por acá y el otro debería estar por acá, más o menos. Bien. Si quiero graficar la acumulada, fíjense que es una función que esto puede subir, bajar, como se le cante. ¿Ok? Generalmente no dan tantos saltos la distribución de probabilidad, pero puede hacer lo que quiere. La acumulada no, es una función no decreciente, es decir, que siempre acumula o a lo sumo no acumula nada de probabilidad. ¿Ok? Y esta función específica pega saltos porque estamos en discretas. Así que tengo los posibles valores 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y las respectivas probabilidades. ¿Ok? Solo que acumulo probabilidades ahora. Entonces, hasta 1 acumulaba 0, vamos a graficar la medida que la hacemos, ¿no? Acá vamos a crear la f de x sub i y acá tenemos las x sub i. Entonces, tenemos el valor de 1, el de 2, el de 3, el de 4, acá sí voy a poner todos los puntos porque sirve poner todos los puntos, y el de 5. Fíjense que acá voy a poner 1, nunca voy a acumular más de 1, claramente, si no estaría... sería bastante raro la cuestión, no tendría mucho sentido. Así que nada, nosotros sabemos que ya el valor de 5 va a llegar hasta cada 1. Pero vamos a ver qué pasa con los demás valores. Bueno, el valor de 1, de x1 igual a 1, acumula 0,3. O sea, estábamos en 0, la función arranca en 0, y en 1 hay un punto abierto y de golpe sube a 0,3. Por eso se dice que de asaltos acumula probabilidad. Después de 1 a 2 no pasa nada, porque no es probable. Y en 2 no es que... En 2 toma un valor preciso, así que acumula un 0,1 más. O sea, acá tengo el 0,4. 0,3 paso de golpe a 0,4. ¿Por qué? Porque mi valor de 0,1 me hizo acumular 0,1 más. Así que esto es 0,4. De nuevo, sigo 8, tranquilo, hasta el valor de 3. Y en 3 pego otro salto. ¿Ok? Un salto de un 20%. O sea, acá tengo un 0,6. Entonces, de nuevo, si acá tengo el 0,6, ya me pongo sin espacio, pegué mi salto. Y así voy a hacer lo mismo acá. Lo mismo acá. Lo mismo acá, y acá, pum, llego a 1 y me quedo ahí en 1. No voy a poder subir más. Tampoco voy a poder bajar, ¿no? Fíjense en una función no decreciente, ¿ok? O crezco de a golpes o a lo sumo no decrezco, ¿ok? Estoy por acá, no decreciendo, tranquilo, entre 1 y 2, entre los valores, entre medio de esos números. Y fíjense que lo acumulado siempre hasta el final, esto queda 0,6, 0,78, que un poco con 0,28 lo tenemos acá, ¿ok? Y por último, 22% más, 0,1, 1, ¿no? Siempre la acumulada en el último tiene que haber 1, si no, el famoso esto de acá, siempre tiene que haber 1. Bien, y después calcular la probabilidad de que x sea mayor a 3,1. Bueno, ¿qué sería mayor a 3,1? Bueno, en la probabilidad que... Acá está el 3, ¿no? Mayor a 3,1. Entonces, ¿qué sería esto? Sería todos los valores superiores al 3. O sea, 4 y 5 básicamente. O sea, sería a más b, 0,4. Este valor sería 0,4. ¿Cómo se puede calcular esto analíticamente? Acá se ve un poco visual. Ustedes deciden, bueno, ¿cuáles son los posibles valores mayores a 3,1? Bueno, la probabilidad de x mayor a 3,1 sería, bueno, la probabilidad de que x tome valor de 4 más la probabilidad de que x tome valor de 5. Y después ya me quedé sin valores. ¿Ok? Otra forma es con la acumulada. Sería la acumulada. Bueno, fíjense, ¿no? ¿Cómo sería esto? Acá tengo valor de 3. El 3 es como el punto crítico. Acá tengo el 3,1. ¿Ok? Entonces, una forma de ver esto es, bueno, ¿qué pasa si yo acumulo todo? ¿Ok? Acumulo todo, hago 1 menos lo acumulado hasta 3. Bueno, 1 menos lo acumulado a 3 es literalmente lo que resta. Así que esta es otra forma de sacarlo. 1 menos lo acumulado a 3. O sea, 1 menos el 60% que era lo acumulado hasta 3. O sea, 0,4. Otra forma de hacerlo. Recuerden, este gráfico va para continuas. No funciona mucho acá, pero ponle que ustedes tienen valor de A. ¿Ok? Acá tienen valor de B. Si ustedes quieren la probabilidad entre A y B, ¿ok? ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, una forma de hacer es, bueno, che, quiero la probabilidad de que mi variable esté entre A y este valor, vamos a ponerle 0, ¿ok? Entre A y 0, más la probabilidad de que mi variable esté entre B y A, ¿ok? Esto se calcula con integrales, como quieran. Otra es decir, si ponen que tiene la acumulada, es acumulo hasta B, ¿ok? Y le resto lo acumulado hasta A. ¿Por qué funciona esto? Bueno, porque estaría acumulando hasta B todo lo rojo, y le resto lo acumulado hasta A. Le resto lo violetita, y lo que sobrevive es esto del medio, acá. Bien. Pero esto para continuo. Fíjense que el gráfico es una función continua, no es discreto. Sigamos. ¿Qué más tenemos? Bien, esto está bueno.
Me dicen, se define una regla aleatoria X cuyo número de frutas que consumió en la última semana. Ok. Número de frutas que consumió en la última semana. Sus valores, de nuevo, 0, 1, 2, 3. 4 valores. Probabilidades, me dan 2. Ok. X por acá. P de X por acá. Ok. Le puedo poner X sub Y como quieran. Y acá tenemos los valores. 0, 1, 2, 3. 2, 3. Las probabilidades de 0 es 0,1, 0,3. Y después me dicen calcular las probabilidades de que de todos los valores de la aleatoria, sabiendo que su promedio es igual a 2 frutas. Bueno, acá lo que les decía, ¿no? Poner que de nuevo A, B, le ponemos estas probabilidades. Las dos relaciones que vamos a tener, que son siempre la misma, la suma de las probabilidades tiene que ser 1. Y me dicen que su promedio es 2 frutas, ¿ok? Entonces el valor esperado es igual a 2. ¿Y qué era el valor esperado? Era la suma de los valores por sus probabilidades, que es una forma de decir qué valor espero que tome mi variable. Bien. Esto acá, ¿qué me va a decir? Bueno, que la probabilidad de x1, 0,1, más la probabilidad de x2, 0,2, más a más b, tiene que dar 1. O sea, 0,4. ¿Por qué? Porque 0,1 más 0,3 es 0,4, más a más b, tiene que ser 1. ¿Esto qué me va a decir? Lo de abajo. La esperanza es igual a 2. Así que 2 va a ser igual a, bueno, 0, que es valor de x, por su probabilidad, 0,1. ¿Ok? 0 por 0,1. O sea, mi variable toma el valor de x0 por su probabilidad de ocurrencia. Más 1 por 0,3. Lo voy a poner así, 0,3 por 1. Más 2 por a, más 3 por b. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. X por su probabilidad. ¿Ok? Bien. Y esto tiene que ser igual a 2. Así que tengo mi sistemita de ecuaciones y lo resuelvo. Si quieren lo pueden poner más lindo, más prolijo, ¿no? Entonces esto me queda. De la primera ecuación tengo que a más b, ¿ok? Es igual a 1 menos 0,4, o sea 0,6. Y en mi segunda ecuación, 0 por cualquier cosa es 0. Esto me queda 0,3. Se lo resto a 2. Me queda que 2a más b, más 3b, perdón, es igual a 2 menos 0,3, o sea 1,7. Y acá, a gusto y placer de cada uno. Pueden hacer una matriz si quieren. Pueden decir que esta matriz vale a, perdón, que esto vale 1, 1, 2, 3, AB es igual a 0,6, 0,7 y resolver. O, si tienen calculadora de matrices, ¿no? O si no, despejan de uno y reemplazan en la otra. Sacan que A, por ejemplo, es igual a 6 décimos, que es 0,6 menos B. Y de última, y después reemplazan en la segunda 2 por A, o sea 2 por 0,6 menos B más 3B es igual a 1,7. ¿Ok? Y de nuevo 2 por 0,6 es 1,2 menos 2b más 1b más b sería más b es igual a 1,7, o sea b es igual a 0,5, ¿no? Entonces tengo que b es igual a 0,5 y a es igual a 0,1. Vamos a ver si funcionó. 0,5 al revés, ¿no? Este es 0,1, 0,5. Bien, y nosotros tenemos que la suma tiene que dar 1. 0,1 más 0,3, 0,4, 0,5 más 0,5, 1. Lo cual un poco es como para chica que no existe error de cálculo, ¿no? Pero bastante obvio que tiene que dar eso porque partiste un poco de la relación de que la suma da 1, así que si llegas a otra cosa es que te equivocaste en el medio con las cuentas. Bien, calcular la varianza y el desvío estándar de la variable x. Bueno, esto no lo voy a hacer, pero para calcular la varianza, ¿qué tendrían que hacer? Ya tienen que la esperanza de x es 2, ¿ok? Recordamos que la varianza de x se puede escribir como la esperanza de x al cuadrado, por lo que vimos antes, menos la esperanza al cuadrado de x. Entonces tendría que hacer la esperanza, esto sería 2 al cuadrado, que es 4. 4 porque es 2 al cuadrado. Y la esperanza de x, ¿cómo es? ¿Cómo es la esperanza de x al cuadrado, no? Bueno, como todo, la esperanza de x a la k, como era la suma de x al cuadrado por la probabilidad de x. Tal vez no es tan complicado sacarla, podemos sacarla. ¿Cómo me queda? Podemos hacer una columna y todo. Bien. 0 al cuadrado es 0, así que esto me va a dar 0. 1 al cuadrado es 1, esto me queda 0,3. 2 al cuadrado por 0,1, así que esto me queda 2 al cuadrado 4 por 0,1, 0,4. Y 3 al cuadrado es 9, 9 por 0,5 es 4,5. ¿Ok? Porque es la mitad de 9. Así que esto me termina quedando 0,3 más 0,4, 0,7, 5,2, si no me equivoco. Entonces esto es 5,2. Voy a chequear por si acaso. Sí, 5,2. Bien, entonces la varianza termina siendo 1,2. ¿Ok? Y el desvío, ¿ok? Sigma, es la raíz cuadrada de la varianza, que se le llama sigma cuadrado, ¿ok?
la raíz cuadrada de la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza termina siendo la raíz de 1,2, ¿ok? O la raíz de 12 décimos, bueno, esto ya es un número que no lo puedo calcular, de 1,2. Y el desvío es una medida más ajustada de dispersión, así que está bastante mejor que la varianza, ¿no? La varianza es más bruta. Después calcular la esperanza de 2x y la varianza de 2x aplicando propiedades. Bien, y un poco por eso repasamos propiedades antes. La esperanza de 2x, ¿qué sería? Bueno, sería la constante 2, sale para afuera, porque es una constante. Y la esperanza de x era 2, así como esto me da 4. Y la varianza de 2x, era la varianza de 2x, tengo entendido. Bien, la varianza sale para afuera al cuadrado. Así que esto se define como 4 por la varianza de x. Y la varianza de x dijimos que era 1,2, así que esto es 4,8, ¿no? 4,8, porque la varianza era 1,2. Bien, ¿cómo podríamos haber hecho esto? Fíjense que la esperanza de 2x, la esperanza de 2x, si quieren, para más intuición, es la sumatoria de 2 por x, ¿ok? Por la probabilidad de x, ¿ok? Es lo mismo que 2 veces la suma de x por probabilidad de x. Y x por probabilidad de x es la esperanza. O lo que podrían haber hecho es, bueno, en vez de hacen 2 por x por probabilidad de x. Entonces iban a ver que les va a dar lo mismo. Si quieren, hagámoslo. 2 por x por probabilidad de x, ¿no? Entonces, voy a hacer la columna acá, ahora. Donde ahora es 2 por x por probabilidad de x, ¿no? Vamos a hacerlo acá. 2x por probabilidad de x. ¿Qué sería? Bueno, 2 por 0 por 0,1 es 0. 2 por 1 sería por 0,3, 0,6. 4 por 0,1, 0,4. Y 2 por 3, 6 por 0,5, 3. Así que esto a mí me da 3 más 0,4 más 0,6 me da 4 la suma. Otra forma de chequear que cierra. Pero claramente tendría que cerrar, si no estaríamos con un gap en la estadística. Bien. Vamos con este. Este me dice, se sabe que cierto jugador de fútbol acierta aproximadamente 3 de cada 5 tiros libres de media distancia. ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad de que no falle ninguno de los próximos 6 tiros libres de media distancia? Bueno, fíjense cómo está definida esta pregunta. Me están preguntando la probabilidad de que no falle en 6 eventos, ¿ok? De media distancia. La media distancia está como bastante más. Bien. Si definimos a X, ¿ok? Como que el jugador acierte, ¿ok? Fíjense que esto es algo dicotómico, porque el jugador o acierta o no acierta, no tiene otra posibilidad, ¿ok? No hay en el medio. Así que esto es algo que se dice que toma dos valores. Entonces se podría pensar como una variable Bernoulli con probabilidad P, donde P es la probabilidad de éxito y el éxito es que acierte, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Bueno, ¿cómo la sacamos? Se sabe que cierto jugador de fútbol acierta aproximadamente 3 de cada 5 tiros. Bueno, si vos acertás 3 de cada 5 tiros, tenés una probabilidad de 3 quintos, ¿ok? O 0,6. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que no falle ninguno de los próximos 6 tiros libres? Entonces, fíjense, supongamos que los tiros libres son independientes entre sí. O sea, el hecho de, y esto es un supuesto bastante fuerte, no sé si se cumple. Supongo que si vos tirás un tiro libre y embocás, estás con más confianza y el segundo tal vez tenés más chance de invocarlo. Y lo mismo si no lo invocás, tal vez tenés menos chance de invocar el siguiente. Pero bueno, supongamos que son independientes entre sí. Si yo sumo 6 variables de Bernoulli, ¿ok? Independientes entre sí, voy a tener una variable binomial, ¿ok? Donde n va a ser la cantidad de eventos Bernoulli que tengo, en este caso 6 tiros libres, y p va a ser la probabilidad de éxito, que dijimos que era 0,6, ¿ok? Porque ahora mi binomial, vamos a llamarla i, ¿ok? Ahora mi binomial es que acierte, ¿ok? Pero en una muestra de 6 tiros, ¿ok? Esto es una binomial con el tamaño de muestra 6 y una probabilidad de éxito igual a 0,6. Recuerden que para que sea una binomial, los eventos tienen que ser independientes. Como le dije, los tiros tienen que ser independientes. Los n eventos, la suma de los Bernoulli tienen que ser independientes. Y la probabilidad constante, que un poco va de la mano con la independencia. O sea, no puede cambiar mi probabilidad tiro a tiro. O sea, si yo tiro un tiro, la probabilidad de invocarlo no puede ser distinto en el siguiente, ¿ok? O sea, la probabilidad de que dado que invoqué, ¿ok? Invoque en el siguiente, ¿ok? Tiene que ser igual a la probabilidad de invocar, donde invocar es una carita feliz en este caso. O sea, el evento está acá, vamos a ponerle en t igual a 1, en t igual a 2, ¿ok? No tiene que ser lo mismo que la probabilidad de invocar en sí. Bien, entonces, si me preguntan cuál es la probabilidad de que no falle ninguno de los próximos tiros, me están preguntando la probabilidad, ¿ok? De que acierte todos los tiros, ¿ok? La probabilidad de que de 6 tiros acierte todos, o sea que i tome valor de 6, básicamente. ¿Cómo sería la probabilidad de que i tome valor de 6? Bueno, tendría que ir una
distribución binomial, donde la probabilidad de, vamos a llamarla, vamos a ponerle, bueno, la probabilidad de i, en este caso como lo definí, es n tomado de i por p a la i por 1 menos p a la n menos i, donde p es la probabilidad de éxito, n es la cantidad de eventos, etc. Nada raro. Entonces, la probabilidad de que no falle es la probabilidad de que enceste todos, o sea, de que enceste los 6. Entonces, esto me queda 6 tomado de 6, que esto es 1, por p, que es 3 quintos, si se quiere, a la 6, por 1 menos p, que es 2 quintos, siempre es el complemento, por 6 menos n, que es 6 menos 6. O sea, básicamente este número me queda 1, porque cualquier número va a ser es 1. 6 tomado de 6, recuerden que el famoso combinatorio n tomado de x es n factorial por x factorial por n menos x factorial. ¿Ok? Entonces esto se puede pensar, siempre cuando coinciden los números o hay un 0, es siempre lo mismo, es 6 factorial dividido 6 factorial por 6 menos 6 factorial. 0 factorial es 1, así que esto se cancela y me termina quedando 1. ¿Por qué? Porque hay una sola combinación de que yo llegue a 6 tiros. O sea, de 6 tiros que invoque 6 hay una sola combinación de hacerlo y es que invoque todos. No hay otra chance de hacerlo. Entonces esto me termina quedando 3 quintos elevado a la 6. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si vos vas y te preguntás cuál es la probabilidad de encestar 6 veces. Bueno, sería la probabilidad... Dije que los tiros son independientes. La probabilidad de encestar en el primero, ¿ok? Y al mismo tiempo encestar en el segundo. Y al mismo tiempo así hasta encestar en el sexto. ¿Ok? Como son independientes, esta es la multiplicación de las probabilidades. Una multiplicación se podría escribir, no se asusten, como una productoria de i igual a 1. Es una productoria, o sea, multiplica en vez de suma de la probabilidad de i sub i. Que es lo mismo que decir la probabilidad de i1 por la probabilidad de i2 hasta por la probabilidad de i6. Donde la probabilidad de cada tiro es p, ¿no? Que en este caso es 3 quintos. Es la probabilidad de éxito, o sea, 3 quintos. Si 3 quintos lo multiplico 6 veces, me queda 3 quintos a la 6. Así que ahí logramos lo que nos preguntaban. ¿Qué más? ¿Qué es más probable? Que falle a lo sumo 2 de 5 tiros libres. Fíjense cómo va cambiando todo. Acá les cambia un poco la cantidad de eventos, ¿no? ¿Qué es más probable? Que falle a lo sumo 2 de 2 tiros de 5 o que falle a lo sumo 4 de 10. Bueno, tenemos dos variables binomiales ahí. Si x será que acierte o no acierte, ¿ok? Mi famosa Bernoulli. Entonces esto ya de una lo puede empezar, bueno. La suma de i igual a 1, yo lo pongo así, lo pueden poner con una letra W si quieren, es lo mismo. A mí me gusta para acordarme que son 5 y 10 tiros. Si yo sumo 5 variables Bernoulli, ¿ok? La probabilidad siempre es la misma, esto va a ser una binomial porque son independientes. N es 5 porque sumé 5 variables Bernoulli. Y la probabilidad dijimos que era 3 quintos, ¿no? Porque encesto 3 de 5. Si no me cambió nada. Y me preguntan la probabilidad de que falle a lo sumo 2. O sea, la probabilidad de que... Recuerden que esto es que acierte, ¿no? Así que ahora vamos con eso. Y la otra es la suma de i igual a 1 hasta 10, porque son 10 tiros. De nuevo es una binomial, con n igual a 10. Y la p es la misma, es constante, es 3 quintos. Bien, vayamos a las preguntas ahora. En una me decía, ¿cuál es la probabilidad de que en esta de 5 tiros falle a lo sumo 2? ¿Ok? Y la otra es que falle a lo sumo 4. Bueno, me están diciendo, la probabilidad de que falle a lo sumo 2. Falle a lo sumo 2. ¿Qué significa que falle a lo sumo 2? Bueno, que falle como máximo 2 tiros. ¿Ok? Si falla como máximo 2 tiros, tiene que acertar como mínimo, ¿cuántos? 3, ¿no? Sería la probabilidad de que esta suma de x sub i, hasta 5 en este caso, sea mayor o igual a 3. Porque si acierta 3 o más tiros, si acierta 3, 4, 5, ¿ok? Falló como máximo 2. Falló, puede ser que... puede ser que si el flaco acierta 3, ¿ok? Automáticamente significa que... Vamos a hacerlo así. ¿Qué significa que x sub i? Que recuerden que x sub i son aciertos, ¿ok? Aciertos. Acá me están preguntando está como dada vuelta la pregunta, si es por fallos. Entonces, esto es la probabilidad de que x, bueno, la suma de x si quieren, que la suma de x sea igual a 3 más la probabilidad de que la suma de x sea igual a 4 y así hasta el último. Recuerden que mi dominio llega hasta el último evento que es 5, ¿no? Entonces, si cumple este valor, si acierta 3, falla 2, porque son 5 tiros. Entonces, el resto lo fallás. Si acertás exactamente 4,
acierta 4, bueno, falla uno solo. Y si acierta 5, acierta igual a 5, bueno, falla igual 0. Porque no erró ninguno. Entonces, que como máximo falle 2 es lo mismo que preguntarse que acierte 3 o más tiros. Otra forma de hacer esto, ¿ok? Es crear una nueva variable binomial, si quieren W, es que se llama que falle. O sea, que falle en n igual a 5, en 5 tiros. Esto también es una binomial, el n5, pero la probabilidad cambia, porque la probabilidad siempre es de éxito, y éxito no es ni bueno ni malo, sino que ocurra tu evento, es la probabilidad de ocurrencia de tu binomial. Y la probabilidad de que falle es 2/5, ¿ok? Entonces que falle a lo sumo 2, ¿ok? ¿Qué significa? La probabilidad de que W, que en 5 tiros, que falle 2 o más, ¿ok? Que tome valor de 2 o mayor. Perdón, al revés, cualquier cosa. A lo sumo 2 es como máximo, o sea que W sea un valor menor o igual a 2. O sea que falle 2, que falle significa que falle 0, que estamos en la situación, más la probabilidad de que falle 1, estamos en esta situación, más la probabilidad de que falle 2, o sea que estamos en esta situación. Y vamos a ver por qué es lo mismo, ¿ok? En el primer caso, fíjense, vamos a comparar situación con situación, ¿no? Dijimos que falle 0 es lo mismo que estar en esta situación. Bueno, ¿cómo sería vamos a tratar de ser prolijos, ¿no? ¿Cómo sería la probabilidad de que mi binomial de aciertos sea igual a 5? Bueno, esto sería 5 tomado de 5 por... ¿por qué? Porque tengo 5 en total. Por p a la 5, y p era 3/5, por 3/5 a la 5, por 1 menos p, o sea 2/5 a la n menos 5, o sea 0. Esto me termina quedando 3/5 a la 5. Esta es la probabilidad de acertar 5 tiros y fallar ninguno. ¿Ok? 3/5 a la 5. ¿Y cuál es la probabilidad de fallar 0? Bueno, la probabilidad de que W tome valor 0 termina siendo de nuevo 5 tomado de 0, porque mi n en W es 5 y estoy preguntando por x igual a 0. Fíjense que acá esto cambia radicalmente. Por p a la 0, o sea por 2/5, porque la probabilidad de fallar es 2/5 a la 0. Por 1 menos p, por 3/5 a la 5 menos 0. Y claramente esto tiene que da lo mismo. O sea, fíjense la analogía. Ustedes pueden plantearla como quieran la binomial, pero les va a dar exactamente lo mismo. Bien. Voy a calcular esta probabilidad en la compu. Y si calculo esta probabilidad, a mí me da 0,6826. 6826. O sea, la probabilidad de que acertar 3 o más, que es lo mismo que fallar 2 o menos. Si hago lo mismo acá, ¿qué me preguntan? La probabilidad de que falle a lo sumo 4 tiros, de 10 tiros libres, o sea, tengo que ir a esta binomial, en la probabilidad de que esta binomial de 10 Bernoullis, ¿ok? Acierte, ¿cuánto sería? 5 o más, ¿no? Porque si acierto 5 más, automáticamente fallo 4 o menos. ¿Ok? Si acierto 5... No, perdón, esto sería 4, ¿no? Si no me equivoco. A ver, déjame pensar. Y de nuevo 10 es fallar. ¿Ok? Vamos a ponerle K si quieren, así tenemos otra. K es fallar. En un n de 10 tiros, o sea, una binomial con n igual a 10. Y la probabilidad de fallo era 2/5. ¿Ok? ¿Cuál sería la probabilidad de fallar a lo sumo 4 tiros libres? Sería la probabilidad de que K tome un valor como máximo, quiero que falle 4. Fallar 4 significa no fallar 6. Así que, ahí va. 4 no, era 6. O sea, quiero acertar 6 o más tiros. No, porque si acierto 6, sí, 6 o más tiros. ¿Ok? Me mareé un poquito. Entonces, acertar 6, esto sería la probabilidad de acertar 6, más, etcétera, hasta la probabilidad de acertar 10. Y acá les debería poner, esta x es esta suma, ¿no? De acá. Voy a poner x' si quieren. Bien, porque si acierto 6, tengo que fallar 4. Si acierto 7, fallo menos y así. Si calculo esto, me da 0,9452. O sea, es mucho más probable si... ¿Qué me dice esto, no? La probabilidad de fallar 4 o menos, ¿ok? O sea, acertar 6 o más, en 10 tiros es 95%. Si vos tenés una probabilidad de acertar del 60%. Y en 5, si lo hago 5 veces, la probabilidad de fallar 2 o menos es un poco menos del 70%. ¿Ok? Significa que es más probable
que falle como mucho 4 en 10 tiros, que falle como mucho 2 en 5. Bien, vamos a avanzar, porque si no, no terminamos más. Bueno, quería hacer este porque esto es una Poisson, ¿no? Así usamos un poco la Poisson, ¿no? Hasta ahora teníamos la binomial, ahora vamos a la Poisson. Se sabe que uno de cada 4 clientes lleva una caja de una farmacia. Se sabe que uno de cada 4 clientes que llega a la caja de una farmacia compra alcohol en gel, ¿ok? Si se seleccionan 10 clientes al azar, bueno, no, esto es una binomial. Calcular la probabilidad de que más de la mitad compre alcohol en gel, bueno, entonces se puede poner de esta forma: X que compre alcohol en gel, ¿ok? La probabilidad de éxito, esto va a ser una binomial, ¿no? La probabilidad de éxito de un binomial, bueno, ¿cuántos compran? Me dicen que 1 de cada 4 clientes compra, así que 1 de cada 4, 25% compra. Se seleccionan 10 clientes al azar, o sea, mi muestra va a ser de 10. Al azar me genera, que sean al azar, me genera independencia. Y me están preguntando la probabilidad de que más de la mitad compran alcohol en gel. O sea, la probabilidad de que mi X da un valor mayor a 5. O sea, más de la mitad que compren. Fíjense que X es siempre tu evento de interés. Vos podrías definir que no compre y sería exactamente análogo, solo que cambian las probabilidades y cómo planteas esto, ¿no? Te interesa que compren más de 5 personas, es lo mismo que la probabilidad de que compren 6 o más, porque la binomial, recuerden que el dominio va de 0, todo por los naturales, hasta n, ¿ok? Entonces, si es mayor a 5, necesariamente el siguiente valor es 6. Al menos un cliente compra alcohol en gel, o sea, como mínimo compra alcohol en gel un cliente, uno o más. ¿Cuál es la esperanza de la cantidad de clientes que compran alcohol en gel? Bueno, me están preguntando la esperanza, una binomial, es siempre n por p. Ya que estamos, la varianza es n por p por q si quieren, o n por p por 1 menos p. Por 1 menos p. Y el desvío es la raíz de eso. ¿Cómo se hace esto? Bueno, recuerden que la esperanza es la suma de x por la probabilidad. ¿Ok? Para todo el dominio, en este caso de x igual a 0 hasta n. Donde acá mis x coinciden con los valores, ¿no? Fíjense que antes hablábamos de x subir los valores. Bueno, acá mis x, el x1 o el x0 es 1, ¿ok? Es 0. El x1 es 1, etc. Entonces, bueno, entonces la suma de x igual a 0 hasta n de x por la probabilidad binomial, o sea, n tomado de x por p a la x por 1 menos p a la n menos x. O sea, esto es por la... Fíjense que esta es la función de la probabilidad binomial. Bueno, eso es un poco de álgebra y se llega a que esto es n por p. Que lo tengo en videos, pero está más allá del curso. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, ya lo hicimos. Sigamos. Yo quería hacer el de Poisson. Bien, es este. En una fábrica de celulares, la cantidad de accidentes de trabajo por mes se distribuye Poisson con un promedio de 1. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Cantidad de accidentes. Cantidad de accidentes. Bueno, esta es una Poisson y la Poisson tiene un parámetro lambda, donde lambda es el valor esperado. ¿Ok? Así que si el promedio es de 1, ¿ok? Significa que lambda es igual a 1 en este caso. Pero ojo que lo importante de la Poisson es ver la unidad de tiempo de la que me están hablando. La cantidad de accidentes de trabajo por mes. O sea, la cantidad de accidentes por mes. ¿Ok? Por mes. Porque lo que se suele jugar con es la unidad de tiempo. O sea, y ahora vamos a charlar un poco de eso. Entonces, la cantidad de accidentes por mes, lambda es igual a 1. ¿Qué pasa con las Poisson? ¿Ok? La suma de Poisson, si yo sumo dos Poisson, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Si x es una Poisson con parámetro lambda, x1 es una Poisson con parámetro lambda 1, x2 es otra Poisson con parámetro lambda 2, y x e y son independientes entre sí, la variable x1 más x2 también es una Poisson, y la media va a ser lambda 1 más lambda 2. ¿Ok? Lambda 1 más lambda 2. ¿Qué significa esto? Significa que si yo, por ejemplo, tengo un banco, ¿ok? Y espero clientes. Tengo un banco y espero clientes. Yo sé que la entrada de clientes tiene un promedio x entrada. La entrada de clientes por hora. ¿Ok? Es una Poisson y que entran 2 clientes por hora. Así que tengo un lambda igual a 2. ¿Ok? Si las entradas son independientes entre sí, y esto se mantiene constante, lo cual es bastante irreal en la vida real, porque en distintos horarios hay más o menos gente que entra en promedio, pero supongamos que es constante entre sí, la entrada en 2 horas, ¿ok? Es como sumar 2 Poisson de 1 hora. ¿Ok? Sería como sumar 2 Poisson de 1 hora. Así que esto va a ser una Poisson con lambda igual a 4. De nuevo, la entrada en media hora, siempre hablando del mismo banco,
va a ser una Poisson con lambda igual a 1, porque va a ser la mitad de esta hora. O sea, si se suman los lambda, es lo mismo que si la divido por la mitad, también funciona, por así decirlo. Entonces, con la Poisson se juega mucho con las unidades de tiempo, más que nada. Vamos a ver qué pasa acá. Me dicen, entonces tengo la cantidad de... tengo un promedio de 1 en la primera, por mes. Por otro lado, en la fábrica de la competencia, la cantidad de accidentes de trabajo se distribuye Poisson por un promedio de 1 de cada 3 semanas. Entonces, y va a ser también accidentes de otra fábrica con un promedio de una Poisson de lambda igual a 1, pero cada 3 semanas. Entonces esto lo podemos escribir así si queremos. Por mes, vamos a escribirlo así. Una Poisson de 1 por mes. Y esto es de 1 cada 3 semanas. Que lo podemos pensar como 3 cuartos de mes si queremos. Si lo pensamos como un mes de 4 semanas. Bien, si suponemos que las cantidades de accidentes en cada fábrica son independientes, importante que sean independientes entre sí. Calcular la probabilidad de que durante 2 semanas no haya accidentes en ninguna de las dos fábricas. Bien, podemos pensar como que estamos sumando Poisson acá. ¿Ok? Entonces, si lo que pasa en una fábrica es independiente de la otra, se podría pensar como la suma de dos Poisson. Pero antes de sumarlas, debería hacer como la pregunta va por 2 semanas, y esto me habla de un mes y esto me habla de 3 cuartos de mes, tendría que pasar todo proporcionalmente a 2 semanas. Entonces, x, una x distinta, x' si quieren, x1 si quieren, qué sé yo, cantidad de accidentes cada 2 semanas, o sea, medio mes. ¿Qué va a ser? Bueno, por lo que hablamos antes, lambda igual a un medio, porque si en un mes es 1, en medio mes es un medio. E I1, que va a ser la cantidad de accidentes, de nuevo por un medio mes. Bueno, acá si quieren podemos hacer una regla de 3 simples. Mi lambda 1, mi lambda x, si quieren mi lambda x, mi lambda y. ¿Cuál sería? Bueno, si yo tengo 1 en 3 cuartos de mes. Bueno, ¿cuánto tengo en un medio, que sería lo mismo que 2 cuartos de mes? Un medio mes, ¿cuántos accidentes tengo? ¿Ok? Es la pregunta. Bueno, regla de 3 simples, me queda un medio por 1 dividido 3 cuartos. Dividido 3 cuartos. Bueno, si quieren hacerlo bien, esto sería un medio de mes por un accidente. Acá debería poner accidente. Dividido 3 cuartos de mes. ¿Ok? Los meses se cancelan entre sí. Este 2 se va con este 4 va a ser 2. Y esto me queda 2 tercios. 2 tercios de accidentes. ¿Ok? Lo cual tiene sentido, ¿no? Si... Bueno, 2 tercios es un número más chiquito que 3 cuartos. ¿Ok? Porque 2 tercios es 0,66 más o menos. Y 3 cuartos es 0,75. Y claramente va a tener menos accidentes y pasa menos tiempo. Así que más o menos va por ahí. Así que esto me queda 2 tercios. 2 tercios. Y como son independientes entre sí, yo puedo sumar x1 más x2, más y1. O sea, las Poisson de medio mes. Y esto también va a ser una Poisson y los lambda se suman. Los lambda va a ser lambda x más lambda y si se quiere. O sea, es una Poisson con un lambda igual a... y acá tendría que ser denominador común, ¿no? Un medio, ¿qué sería? Sería lo mismo que 3 sextos. 3 sextos más 4 sextos sería 7 sextos. Entonces este sería mi nuevo lambda, ¿no? O sea, un medio es lo mismo que 3 sextos y esto es lo mismo que 4 sextos. Bien. Este es de mi, no sé, pongámosle z si quieren, z. Así, más fácil para mí, ¿no? Z es 7 sextos. O sea, espero en medio mes un poquito más de un accidente. Lo cual tiene sentido, también de nuevo, porque fíjense que en medio mes yo acá acumulaba la mitad, acá acumulaba un poquito más de la mitad, así que en un mes, en medio mes de la suma de los dos espero un poquito más de uno, ¿no? Bien, si suponemos etcétera, ¿cuál es la probabilidad de que no haya accidentes en ninguna de las dos fábricas? Bueno, de nuevo, vamos a la probabilidad de z igual a 0. ¿Cuál es la probabilidad de que z es igual a 0? O sea, que no haya accidentes. Bueno, tengo que ir a bueno, primero que nada, ponerle que x es una Poisson. La fórmula funcional es e a la menos lambda por lambda a la x por x factorial. Bueno, esto sí, x es una Poisson y el parámetro es lambda, donde el parámetro lambda es el promedio. ¿Ok? Esto sería e a la menos lambda, o sea, e a la menos 7 sextos, por 7 sextos a la x, que en este caso es 0, y cualquier número a 0 es 1, por 0 factorial. O sea, esto es e a la menos 7 sextos. E a la menos 7 sextos. Sería esta probabilidad, ¿no? E a la menos 7 sextos. Lo que esperaríamos que sea un número e elevado a la negativo porque es mayor a 1 y esto es una probabilidad, ¿no?
e a la menos 7 sextos. Esa es mi probabilidad de que pase lo que me dijeron. Bien, sigamos. Vamos a continuas ya un poquito. Vamos un poquito de continuas. Sea t una variable aleatoria continua en los reales mayores o iguales a 0. ¿Ok? Entonces me están diciendo que t toma valores mayores o iguales a 0 y es una continua. O sea, no toma puntos discretos, la probabilidad en un punto es 0. Se acumulan intervalos. Calcular el valor de k. ¿Cómo calculan k? Bueno, como calculaban a y b antes. La ley de cierre. Si ustedes integran, antes se sumaban todas las probabilidades y tenía que dar 1. Bueno, en integrales, hacer áreas, hacer una integral primero que nada. Si yo pone que acá tengo a, acá tengo b, y acá tengo una función. Vamos a ponerle, una parábola negativa. ¿Okay? ¿Qué sé yo? Esta es una f de x. ¿Ok? Si yo integrase entre a y b a f de x, ¿ok? Lo que estoy haciendo es calcular el área debajo de la curva. ¿Ok? Esta integral me da esto acá, y esto se puede pensar como un área. En estadística, el área va a representar probabilidad. ¿Ok? Probabilidad. Entonces, si yo tengo una función de densidad, como esta de acá, es una exponencial negativa. Si yo tengo una función de densidad que se ve así, ¿ok? Es una asíntota en 0, yo sé que todo este área va a dar 1. ¿Ok? ¿Y cómo sé? Bueno, entonces la integral entre 0 y más infinito de mi función de densidad tiene que ser igual a 1. Y ustedes me dirán, che, pero no, estoy sumando más infinito todo el tiempo. Bueno, en algún momento vas a acumular 0 probabilidades. En algún momento esto va a ser tan asintótico con el eje X, ¿ok? Que las probabilidades acumuladas van a ser 0. Porque recuerden que integrar, en realidad lo que está haciendo es techo menos piso. Entonces si ustedes están integrando, ponen que tienen esto acá. Este es f de x y este es g de x, ¿ok? Si ustedes hacen la integral y ponerle que este punto es a y este punto de intersección es b, ¿ok? Lo que están haciendo siempre es techo menos piso. O sea, si ustedes hacen entre a y b, quieren encontrar este área de acá, ¿okay? Esto que está por acá adentro, lo que tienen que hacer es g de x, que es la de arriba, menos f de x. Y esto me daría eso que están buscando ahí. Bueno, en probabilidad es lo mismo, porque fíjense que, ¿cómo se llama la línea del eje x? ¿Okay? La línea del eje x es y igual a 0. Entonces lo que están haciendo es integrar entre a y b de f de x, que es mi función techo, menos 0. Cualquier cosa menos 0 es 0. Así que nos están buscando un área, y ese área va a ser representativa de probabilidad. Entonces, encontremos k, y para encontrar k, lo que tenemos que hacer es hacer esta integral, ¿no? Voy a usar x en vez de t porque me gusta un poco más. Entonces, para encontrar k, lo que tengo que hacer es integrar en todo el dominio, que me dijeron que toma valores reales positivos, de 0 a infinito, de e a la menos x sobre k al cuadrado. Entonces tengo e a la menos x sobre k al cuadrado. Bien, y acá no sé cuál es su nivel de integrales, pero saben que la constante la pueden sacar afuera y que es una constante. Me queda la integral. Recuerden que acá x va desde 0 hasta infinito, ¿no? De e a la menos x sobre k. ¿Ok? Claramente, esto, ojo con esto, no pueden dividir este e, porque están dividiendo. ¿Ok? Es muy común. Ustedes tienen e a la a por e a la b. Tal vez les interesa hacer. Esto se puede decir, bueno, misma base. Se pueden sumar los exponentes, a más b. Bueno, e a la a elevado a la c es lo mismo que e a la a por c, pero no se pueden dividir porque aquí hay un por, ¿ok? Cuando hay un más se pueden dividir las bases, pero cuando hay un por no, ¿ok? Así que esto es lo mismo que no se puede hacer esto. Bien, volviendo al ejercicio. ¿Cómo se integra esto? Bueno, depende de su nivel, ¿no? Puede ser una sustitución. Una sustitución sería u es igual a x sobre k, ¿ok? El diferencial de u de respecto de x sería la derivada de u respecto de x. Y la derivada de u respecto de x, ¿qué sería? Bueno, u, ¿qué es? Es la derivada de x sobre k, eso es u, respecto de x, ¿ok? Y la derivada de x sobre k, lo pueden escribir así si quieren, es más fácil, sería, bueno, sería lo mismo que derivar 1 dividido k por x. Bueno, lo único que derivo es x, así que esto me queda 1 sobre k, básicamente, ¿no? Entonces, u es igual a 1 sobre k, ¿ok? El diferencial de u es igual a 1 sobre k diferencial de x. O sea, como que lo que hacen es pasar este de x del otro lado multiplicando. ¿Ok? Si ustedes saben que la derivada de u respecto de x es igual a 1 sobre k, si paso este diferencial del otro lado, pasa multiplicando. ¿Ok? Esto va a servir bastante. Bien. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda 1 sobre k al cuadrado. ¿Ok? Por la integral. Cuando x es 0, ¿cuánto vale u? Bueno, cuando x es 0, u es x sobre k. K es un número positivo. No sé si lo aclara, pero debería ser un número positivo. No lo aclara, pero bueno, asumimos que es positivo. Sí, si no es positivo, esto no funciona porque, bueno, igual está al cuadrado, así que sí funcionaría. Bueno, no importa.
K es positivo, si no, no funciona. Miren, ¿qué estaba? Y esto me queda, cuando x es igual a 0, ¿ok? KU es igual a 0. Y cuando x es más infinito, ¿ok? Como K es positivo, ¿ok? K también, U es más infinito, porque me queda un infinito dividido a lo que es positivo, no me cambia el sentido del infinito, así que voy a infinito. Y ahora mi nueva variable es U, recuerden que mi nueva variable es U. Y esto me queda e a la menos U, porque U lo definí como x sobre K, ¿ok? Y el diferencial de x, ¿ok? ¿Cómo me queda el diferencial de x? Yo sé que du es igual a 1 sobre K por diferencial de x, entonces el diferencial de x es K por du. K por du, así que esto me queda K por diferencial de U. Y de nuevo, esta K la puedo sacar fuera de mi integral y cuando la saco se me cancela con este cuadrado abajo. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo que 1 sobre K por la integral por la integral entre 0 e infinito respecto a 1 de e a la menos u diferencial de u. ¿Ok? Y recuerden que la integral de e a la x, ¿ok? De x es igual a e a la x más c, ya que si está indefinida, pero no importa, acá está definida, así que no se preocupen. Consecuentemente, la integral de e a la menos x, ¿ok? Diferencial de x, es menos e a la menos x. ¿Por qué es esto? Bueno, porque recuerden que la integral es un poco el recíproco de la derivada. Si yo integro a la derivada de f de x respecto de x, esto me queda la f de x. Más una c que no le estoy poniendo, ¿no? O sea, es decir, que si yo integro la derivada, me vuelvo a la función original. Y fíjense que si yo, ¿qué pasa si derivo esto? Bueno, deriven esta función. La derivada de menos e a la menos x, ¿ok? Respecto de x es igual a menos e a la menos x por lo arriba derivado, que es menos 1. Se cancelan los menos y volví acá, ¿ok? Volví al e a la menos x. Tal vez acá la sustitución tendría que haberla hecha con un menos, si les confunde todo esto con un menos acá, ¿ok? No estoy acostumbrado a hacer sustitución, pero si les confunde con un menos, les ahorra ese problema. Un truco que les voy a enseñar, porque bueno, no terminamos con esto. Entonces esto les queda 1 sobre k por e a la menos u con un menos adelante, entre 0 e infinito, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá? Me queda menos 1 sobre k. Cuando u es igual a infinito, porque siempre hacen techo menos piso, techo menos piso. Entonces esto me queda, cuando u es igual a infinito, me queda e a la menos infinito. Cuando u es igual a 0, me queda menos e a la 0. Techo menos piso. Cualquier número a la 0 es 1. Y e a la menos infinito es 0. ¿Por qué? ¿Por qué es 0? Porque e a la menos infinito es lo mismo que e 1 sobre e a la infinito. O sea, lo doy vuelta. Y este número de abajo es un número enorme. ¿Ok? Y si está en el denominador, ¿ok? Me queda 0. ¿Por qué? Yo lo pienso, bueno, si yo divido el 1 por un número enorme, lo quiero dividir infinitas veces, bueno, las partes que me quedan son 0. ¿Ok? Si yo divido al número 2 en 4. O sea, si yo divido el número 2 en 4, esto me queda un medio. Porque el 4 entra la mitad de las veces en 2. Bueno, el infinito entra ninguna vez en 1. Ok, básicamente. Bien. Entonces, menos 1 sobre k por 0 menos 1. Esto me queda 1 sobre k. ¿Ok? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la integral de todo esto es 1 sobre k. Y para que cumpla la ley de cierre, encontramos que la integral de 0 a infinito de mi función, ¿ok? Respecto de x es 1 sobre k. Y esto al mismo tiempo tiene que ser igual a 1. Así que encuentran ustedes que k tiene que ser igual a 1 para que se cumpla esto, ¿no? Despejan k como quieren. Esto es un poco como encuentran la k. Les decía, un truco para integrar estas cosas. Lo difícil de continua supongo que es las integrales. Entonces, siempre que ustedes tienen la integral de e a la a por x, donde a es un número real, ¿ok? Respecto de x, fíjense que la derivada de e a la a por x respecto de x es e a la a por x por lo de arriba derivado, por a, ¿ok? Bueno, y como la integral es un poco el recíproco de la derivada, o sea, estoy encontrando una función tal que cuando la derive, vuelva a lo de adentro. Si ustedes saben que la derivada va a ser e a la a por x por a, y ustedes tienen que llegar a e a la a por x, bueno, lo que pasa en la integral es lo del exponente, la derivada del exponente se le escribe abajo. Entonces, cuando ustedes derivan esto, la constante queda fuera ahí sin hacer nada, y la derivada me va a bajar una a, y ahí la cancelan y vuelven acá adentro. ¿Okay? Es una forma de pensarlo. Entonces, cuando yo le decía la integral de e a la menos x sobre k, creo que era, de x, les conviene hacer e a la menos x sobre k, dividido la derivada de esto. La derivada de menos x sobre k es menos 1 sobre k. ¿Ok?
la derivada de menos x sobre k es menos 1 sobre k, o sea, menos k por e a la menos k dividido x. Que es un poco lo que teníamos acá arriba. Menos k por e a la menos k dividido, menos k por e a la menos k dividido x. Fíjense que es lo mismo acá. ¿Dónde estamos? El famoso, la derivada, esto me terminó quedando, la k del numerador estaba acá, y el menos un poco apareció cuando integré, al final estaba acá. Está un poco confuso, ¿no? Bien, por último, una cosa más que les quiero dejar. Cuando ustedes integran, y yo le dije, yo sustituí la u, ¿okay? Yo acá sustituí la u, dije, bueno, ahora cambio la x por la u y igual a esto. Ustedes podrían no haber hecho eso, ustedes podrían haber dejado todo en términos de x, y al final, cuando integraban, reemplazan esta u por lo que vale x y chau. Pero a mí me resulta más conveniente siempre, cuando cambio de variable, ya cambiar los límites y olvidarme, así no tengo que después volver. Bien, para concluir, terminemos este ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que t sea menor a 2? Bien, esto es interesante. La probabilidad de que t sea menor a 2, que en este caso mi nueva variable es x. Recuerden que yo encontré k, así que voy a definir mi nueva función. Mi función, que sería, si k es 1, esto me queda f de x, es igual a e a la menos x, ¿no? Porque k es 1. Bien, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que x sea menor a 2? Porque, donde mi función de densidad es e a la menos x. Bueno, antes nosotros sumábamos puntos del dominio. Ahora lo que hacemos es integramos. Entonces, esto sería la probabilidad de que x sea menor a 2. Se puede pensar como la función acumulada hasta 2. Y la función acumulada es la integral desde el límite inferior, que es 0, hasta el valor que quiero acumular, que es 2, de mi función de densidad. ¿Ok? Sería la integral entre 0 y 2 de e a la menos x de x. Y como ustedes saben, el truco que les dije es, bueno, esto es e a la menos x por lo derivado dividiendo, o sea, por menos 1 acá abajo, que es lo mismo que multiplicar por menos arriba, pero bueno, los hago esquemático, ¿no? Entre 0 y 2, ¿ok? Entonces, esto me queda e a la menos 2 menos e a la menos 0, de hecho menos piso, ¿no? Por un menos acá adelante que estaba dividiendo. Esto les termina quedando, bueno, 1 menos e a la menos 2, básicamente. La probabilidad de que x todo un valor menor a 2 es 1 menos e a la menos 2. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto es 1, distribuyo el menos y me queda así. Ya que estamos, no sé si son muchos trucos ya, ustedes podrían haber calculado la acumulada desde el principio. La acumulada del principio sería la integral desde 0 hasta esta x que quiero acumular, x1 si quieren, de e a la menos x, diferencial de x. La integral de esto es e a la menos x, con un menos adelante, ¿ok? Yendo de 0 a x1. Que es lo mismo, si hay un menos yo podría cambiar los límites de integración. Esto se lo dejo como para... Si saco el menos y cambio los límites de integración. ¿Por qué pasa esto? Porque la integral entre a y b de f de x es lo mismo que menos la integral entre b y a de f de x de x. ¿Okay? Y la integral es la misma. Fíjense que esta integral sería, no sé, otra función g que va entre a y b. Y esto es lo mismo que menos esta función g que va entre b y a. O sea, con el menos cambio los límites de integración. Pero es un dato de color. Entonces, esto me queda e a la menos 0, que es 1, menos e a la menos x1. O sea, 1 menos e a la menos x1. Y acá mi x1 de mi acumulada era 2. ¿Okay? Así que acumulaba hasta 2. Y esto les va a dar un numerito. Que fíjense que mientras más me muevo en el dominio, más acumulo. Porque este número se vuelve más grande, este número se vuelve más chiquito y le resta cada vez menos al número 1. Y en el extremo, ¿ok? Esto es e a la menos infinito, que es 0, y en el extremo acumulo como mucho 1. ¿Ok? Entonces mi función acumulada, si la quieren graficar, esta x, aquí está mi función acumulada, arranca en 0 y se va para allá, exponencialmente para arriba. Va creciente, va para allá. Hasta, en realidad se ve así, se ve así y después hay deja de acumular en un punto, que ese punto es 1 y esto pasa en el infinito, ya, ¿no? Bien, calcular la probabilidad de que t es igual a 0. Ustedes me dirán, che, la probabilidad de t menor a 2, ¿por qué usaste el 2 y no menor igual? ¿Por qué usaste exactamente igual a 2 y no menor igual? Bueno, en continuas, la probabilidad en un punto es 0, ¿ok? Y acá un poco esto está para decirte esto. La probabilidad de t es igual a 0 es 0, porque no hay área en un punto. Porque un punto es una línea tan finita como vos quieras, no acumula ningún área posible. ¿Qué sería? La integral entre 0 y 0, ¿ok? De la función de f de x. Bueno, la integral entre dos valores que son iguales es 0, básicamente. No hay área.
Piensen en términos de áreas. Así que esto es un poco para mostrar la diferencia entre discretas y continuas. Yo podría escribir la probabilidad de x menor o igual a 2 es igual a la probabilidad de x menor a 2 estrictamente. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que x igual a 2 es igual a 0. Bueno, graficar f de t ya lo hicimos recién. Bueno, y con esto vamos a cortar por hoy.